Professor José Maria Vilés é doutor em Psicologia, docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Educação e Trabalho Social da Universidade de Valladolid, na Espanha, docente honorário da UNMSM de Lima, no Peru, é o criador mundial das equipes de ajuda como método para prevenir situações de violência e para melhorar a convivência nas escolas, coordenador do grupo de pesquisa sobre convivência escolar na Universidade de Valladolid, é membro de grupos de pesquisas internacionais em universidades ibero-americanas, faz parte do Observatório Internacional de Violência Escolar em Nice, na França, membro dos Observatórios para a Convivência Escolar na Espanha e participa como consultor especialista em convivência de administrações educacionais de diferentes países na concepção, planejamento, desenvolvimento e avaliação de programas preventivos e de intervenção. Ele também integra o GEPEN, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, da Unicamp e da Unesp, tem expertise em sistemas de apoio entre pares, equipes de ajuda, cybermentoria, redes de proteção para os casos de bullying e cyberbullying, relação família-escola e, claro, é nosso querido consultor da Conviver e Mais. Muitas saudades suas e da Nath, que também é nossa consultora, esposa do professor José, muito sabida, minha amiga querida. Beijos para ela. Claro que sim. José, nós estamos fazendo uma audiodescrição, então eu vou me audiodescrever e depois eu vou pedir para que você faça a sua audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com 47 anos, tenho o cabelo um pouco abaixo dos ombros, lisos, castanhos, com uma mecha loira na frente, eu estou com o meu cabelo preso com 2 presilhas, estou usando uma blusa colorida com azul e bege e um casaco, porque está frio aqui em Campinas. Atrás eu tenho uma parede de tijolinhos com a minha estante de livros e o banner da Conviver e Mais. Você pode fazer a sua audiodescrição? Obrigado, Adriana. Yo soy una persona de 61 años, tengo el pelo blanco, estoy sentado en un confortable sofá en mi casa, descansado después de una jornada de trabajo y ahora voy vestido con un suéter de manga corta porque aquí estamos en plena ola de calor, tenemos cerca de 38 grados centígrados a la sombra, por lo tanto estamos en pleno verano y bueno, en cualquier caso no estoy pasando calor, el calor es un calor que también tengo que decir que es interior, por la felicidad que tengo de compartir con vosotros estos momentos que siempre son agradables y siempre son muy interesantes con toda la comunidad educativa del estado de Sao Paulo y de Brasil mismo, que seguro que está conectada a esta palestra y a esta jornada tan interesante. Agradezco muchísimo la invitación que se me ha cursado y de Conviver en Mais, Adriana Ramos, a todas las personas que trabajan en Conviver en Mais y estoy encantado, como digo, de participar y transmito también el mensaje, el saludo de mi querida esposa Nati, que sé que está también conectada con ustedes en muchas ocasiones, participando también en sus proyectos. Por lo tanto, deseando comenzar y esperando que el momento de reflexión que vamos a compartir sea fructífero, que sea muy interesante porque va a compartir experiencias parecidas pero no iguales, porque aquí en Europa, en España, estamos en otro momento de la pandemia ahora mismo ya, claramente, a pesar de los repuntes y de los problemas de contagio que hay, pero estamos en otro momento y es muy interesante el poder compartir con vosotros las reflexiones de esto que nos parece constructivo, toda una experiencia, porque efectivamente estamos viviendo un auténtico experimento, una auténtica situación novedosa de la que estamos saliendo y de la que estamos aprendiendo al mismo tiempo.
Sim, sim, estamos em momentos diferentes e que bom que a gente vai poder compartilhar aí também da sua experiência, José. Antes de começar a sua fala, Ana, você prefere que eu te apresente agora ou você prefere depois da fala do José? O que você acha melhor? Pode ser agora? Pode? Então, vou apresentá-la, José, e aí depois a gente começa, tá bom? Bom, então a professora Ana Aragão, uma pessoa extremamente querida na minha vida. Fico sempre muito emocionada de ter você, Ana, que bom. A Ana foi minha supervisora do meu estágio pós-doutoral, eu aprendi muito com ela, então, assim, ela e a Thelma são duas referências muito importantes na minha trajetória acadêmica, mas também na minha trajetória pessoal. Né? Então, vou apresentá-la formalmente. Ana Maria Falcão de Aragão é livre docente em Psicologia Educacional pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, doutora e mestra em Psicologia Educacional pela mesma universidade, tem estágio de pós-doutoramento pelo Departamento de Didática e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro, em Portugal, é graduada em Psicologia pela PUC Campinas, professora titular do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, é membro do GT de Psicologia e Moralidade da ANPEP, é integrante pesquisadora do GPEM e do GPEC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada, ambos Unicamp, o GPEM também Unesp, e do Centro de Investigação, Difusão e Intervenção Educacional, sediado em Aveiro, Portugal. Recebeu o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, em 2012, pela Faculdade de Educação, é expertise em reflexividade docente, em disciplina, projeto político-pedagógico, gestão participativa, psicologia educacional e nossa querida consultora aqui da Convivere também. Queria contar que além da live do webinar do ano passado, né, que a gente chamava de webinar, agora mudamos para webinário, a Ana participou do Papo do Meio-Dia especial pelo nosso canal do Instagram, e é o nosso maior acesso, né? Um dos nossos maiores acessos, falando sobre reflexividade docente. É um papo imperdível para professores, mas para qualquer pessoa. Eu lembro que as minhas sobrinhas assistiram e falaram, nossa, como eu aprendi com ela. Então, Ana, muito obrigada por estar aqui. Vou deixar você fazer sua audiodescrição e aí a gente passa a palavra para o Avilés. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Avilés, uma pessoa muito querida, que eu tive a oportunidade de estar com ele na Espanha, apesar de ter ido 2 vezes vê-lo, eu só pude vê-lo uma vez, né? Na outra vez eu me adoeci. E mandar beijo também para a Nath e dizer que é um prazer muito grande eu estar aqui num feriado, só mesmo por um convite de Adriana Ramos, Thaís Bosa e Soraya Campos, que a gente se dispõe a fazer isso, né? Mas é um prazer muito grande, uma honra mesmo eu estar aqui presente. Eu tenho 62 anos, sou cearense, meus cabelos já foram pretos e aí começaram a embranquecer e aí eu fiquei loira. Meus cabelos têm umas mechas loiras, mais marcadas, um pouquinho abaixo da orelha. Eu tô com 2 blusas, uma branca por baixo e uma preta, porque aqui no meu escritório é muito frio. E aí eu tô com um echarpe rosa, pink por cima. Eu tô no meu escritório, onde eu trabalho, e tem um biombo atrás de mim para que a gente possa minimamente deixar um pouco mais privado o espaço de fala, né? Eu tô maquiada, jamais em tempo algum eu entraria numa live sem maquiagem. E tô de óculos, os óculos são rosinha claro, né? E é isso, tá bom? Muito feliz em estar aqui vendo vocês. Os que eu não estou vendo também, que estão falando comigo no chat, morrendo de saudade. Beijos. Bom, então, vamos começar com o Avilés, ele vai ter o tempo de fala. José, quando tiver faltando uns 10 minutos, eu aviso. Vou tentar avisar pelo chat, se eu ver que você não leu, eu entro aqui, dou um alôzinho para você, tá bom? E depois a gente passa a palavra para a Ana, e aí nós vamos abrir o que a gente está chamando de papo aberto, as pessoas que estão na outra sala que vocês estavam inicialmente, estão interagindo,
pelo chat, e aí a gente coloca pelo menos umas 2 perguntas para que vocês possam refletir e comentar depois, tá bom? Então a palavra é sua, José. Obrigada. Muy obrigado, Adriana. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Convivere Mais, a ti, Adriana, a Soraya, a Thais. Para mí es una honra también compartir esta palestra con mi admirada Ana Aragao, que está ahí, va a estar conmigo. Vamos a compartir respuestas a la pregunta de qué nos ha enseñado la pandemia, y también para mí es otra honra el poder compartir con el resto de ponentes que participan, que no he podido estar con ellos, pero que en espíritu estoy ahí en sus reflexiones. Apenas he podido llegar a la intervención del profesor Adriano Moro, un poco antes de mi intervención. En cualquier caso, estoy encantado de estar aquí. Quiero agradecer a todo Convivere Mais esta invitación, y comenzamos de alguna manera donde lo habíamos dejado en el anterior webinario. Si recordáis, en el anterior webinario estuvimos reflexionando sobre qué nos estaba pasando en la pandemia, qué estaba pasando en educación, pero también apuntamos algunas ideas sobre qué educación queríamos una vez hubiera pasado, digamos, esta pesadilla, ¿no? Esta situación que ha sido una situación nueva, que nos ha impactado de lleno a todos, no a todos por igual, pero sí a todos, y de la que de alguna manera tenemos que tomar buena nota para no equivocarnos en el camino que nos queda por recorrer tras la pandemia, ¿no? Esta pregunta, es decir, ¿qué aprendizajes nos dejó la pandemia? Es una pregunta interesante, porque es una pregunta constructiva y nos va a ayudar sin duda a esbozar el camino que tenemos por delante para seguir, ¿no? Yo creo que esto es importante, a pesar de que ha sido lo que hemos hecho hasta ahora, ha sido experimental en el sentido de que no teníamos experiencia previa en educación sobre cómo salir de una situación semejante. Hemos tenido que dar, digamos, pasos en el vacío, lo que nos ha provocado, como bien habéis dicho, muchísimas incertidumbres, aún nos sigue provocando incertidumbres, y esto es algo que nos debe ayudar a reforzarnos, a mirarnos unos a otros, a identificarnos con las familias, con el profesorado, con nuestro alumnado, con nuestros gestores, con la propia administración educativa, para poder salir juntos de esta situación. Decía, no estamos en la misma situación en Europa que en Sudamérica, que en Centroamérica y que en Sudamérica. ¿Por qué? Primero por el grado de incidencia que la pandemia ahora mismo está teniendo en los distintos territorios, y sobre todo por las decisiones políticas de perfil educativo que en los diferentes ámbitos se han venido tomando, ¿no? Sobre algunos aspectos importantes de desarrollo educativo, de práctica docente y de atención a determinadas vulnerabilidades que se han ido produciendo en unos y en otros territorios. Ahora mismo aquí estamos en verano, estamos en un momento sobre todo de vacunación, donde tenemos ya a más del 45% de la población vacunable la tenemos inmunizada ya con 2 dosis, por lo tanto la tenemos en un índice de inmunización muy elevado,
y tenemos más de casi un 60% ahora mismo de población vacunada con al menos una dosis. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las restricciones, que en un principio fueron muy fuertes, ahora no están siendo tan fuertes, y estas decisiones que son de tipo político y de tipo sanitario también están provocando otras reacciones en la propia población y en la propia educación. Deciros que mi reflexión aquí hoy pretende encontrar un punto de compartir con vosotros como tres grandes ámbitos de donde yo quiero hacer la reflexión y que quiero compartir con vosotros con la finalidad de que podamos hacer la misma reflexión, ¿no? No sé si estáis viendo este pequeño esquema, porque dispongo de una serie de esquemas a partir de los que quiero apoyar mi reflexión. Nos habíamos repartido, aunque va a ser inevitable que traspasemos las fronteras entre la profesora Ana Aragao y yo, nos habíamos repartido la reflexión. Yo me iba a encargar un poco de qué hemos aprendido las familias y qué ha aprendido el alumnado en esta pandemia. Y Ana iba a centrarse más en lo que ha aprendido el profesorado, que nos ha enseñado esta pandemia respecto al profesorado. Pero en cualquier caso, como digo, como somos viejos amigos y conocidos, no va a haber dificultad en que nos pisemos los territorios, ¿verdad, Ana? Así que vamos a poder compartir. Yo había centrado mi reflexión en estos tres ámbitos que me parecen importantes y que han supuesto un impacto muy decisivo. La pandemia ha tenido un impacto muy decisivo sobre ellos, tanto en las familias como en el alumnado. El primero de ellos es el que tiene que ver con el impacto que la pandemia ha tenido en las desigualdades sociales, escolares, de rendimiento, de aprendizaje, en todo lo que tiene que ver con lo que yo he denominado las brechas. Brecha digital, brecha sanitaria, brecha de asistencia, brechas de aprendizaje, que se han ido produciendo en la pandemia y que nos ha enseñado en este punto a que no hemos sido capaces, en Europa no hemos sido capaces de resolver las respuestas a la diversidad de nuestro alumnado, con las decisiones que hemos tomado en las escuelas a este respecto. Es decir, la pandemia ha golpeado mucho más fuerte, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista educativo también. Aquellos alumnos, alumnas, aquellas familias que estaban en peor situación, en situación de más vulnerabilidad. Digamos que el elemento de la vulnerabilidad ha sido un elemento que no se ha resuelto desde el punto de vista compensatorio, desde la escuela. Y esto es un aprendizaje que tenemos que incorporar, sin duda, de cara a futuro. Es decir, ¿qué respuesta damos a las vulnerabilidades? ¿Qué respuesta damos a la diversidad? Y cómo somos capaces o no de ser equitativos, de plantear la equidad educativa de nuestro alumnado, de nuestras familias, ¿no? Esto es algo... José, posso te interromper um pouquinho? Será que você consegue compartilhar a tela cheia para a gente ver a sua apresentação? ¿No están viendo? Não, está reduzido. Só clicar no F5. Bien, ahora lo comparto. Não, estava aparecendo, mas não estava no modo de apresentação. Vale. Desculpa ter te interrompido. No, no hay problema. Compartilha de novo, e aí acho que tem que apertar aquele botãozinho no canto inferior direito. Ahora sí, ¿verdad? Isso, sim. Bueno, el segundo momento, el segundo bloque que a mí me parece decisivo es el que tiene que ver con el punto en el que ha estado la pandemia, el grado de desarrollo que ha tenido la pandemia y las decisiones que han tomado las administraciones educativas, los propios gobiernos,
sobre esto y cómo ha afectado esto a las familias y cómo ha afectado al alumnado y por ende, sin duda, también al profesorado. Es lo que tiene que ver con la presencialidad y con la hibridación. Es decir, en España, aquí en Europa, pero básicamente en España, porque hay diferencias entre España y el resto de países europeos, diferenciamos claramente dos momentos en esta pandemia. Un momento que va desde marzo de 2020 a junio de 2020, donde hubo un confinamiento muy estricto, muy duro, muy fuerte de toda la población. Las escuelas se cerraron y no estuvieron abiertas ni una sola escuela. Bien, este primer momento fue un momento, digamos, de emergencia educativa. Había que hacerlo porque estaban en juego, no había nadie vacunado y estaban en juego las vidas de las personas, porque tampoco sabíamos qué iba a suceder. Y un segundo momento que fue el curso 2020-2021, que recién acabamos de finalizar ahora en el mes de junio, que va de septiembre de 2020 a junio de 2021, hace un mes, hemos terminado este momento, donde se tomó una decisión muy importante, a mi juicio, desde el punto de vista educativo. Y es que todas las escuelas, todo el alumnado, desde los CREXIS a la universidad, no incluyendo la universidad, es decir, toda la educación obligatoria y posobligatoria no universitaria, estuvo presencialmente en las escuelas durante todo el tiempo. Esta decisión ha marcado sin duda el camino educativo y la recuperación educativa en nuestro país. Y digo en nuestro país, en España, porque en Europa no ha sido igualmente así en todos los países. No todos los países han tenido presencialidad durante todo el tiempo en la etapa obligatoria. En España sí. Y esto ha marcado fuertemente varias cosas. La primera, la aportación que las familias y el alumnado ha hecho a esta presencialidad. Los alumnos tenían que levantarse todos los días, acudir a las escuelas, estar con su profesorado, volver a casa, trabajar la enseñanza que habían recibido, hacerla conjuntamente con sus propias familias. Y ese dato ha marcado durante todo este curso que acabamos de finalizar los resultados, el aprendizaje del alumnado. Y por otra parte, la etapa universitaria y la no obligatoria de la secundaria, se adoptó una decisión que fue un modelo de hibridación, es decir, hubo momentos en que los estudiantes estaban presencialmente en la escuela o había una parte de los estudiantes que estaban y otros no. Aquí los resultados han sido muy diferentes y no en sentido positivo, sino más bien en sentido negativo. Luego lo explicaremos. Esto ha marcado de alguna manera esta decisión ha marcado un poco la evolución escolar y educativa y nos ha enseñado también muchas cosas que vamos a ver después. Y finalmente un tercer bloque, que es el que tiene que ver con la digitalización, la presencia de la tecnología, el uso de la tecnología que ha repercutido directamente sobre los aprendizajes. Y aquí tenemos que ser críticos porque también tenemos resultados de investigación. Hemos hecho investigación sobre cómo ha resultado esta aplicación de la digitalización sobre el aprendizaje y las conclusiones que hemos obtenido tienen que ver que ha servido más para la enseñanza que para el aprendizaje, lo cual también nos está indicando de cara a futuro, nos está enseñando estas decisiones que hemos tomado nos están enseñando hacia dónde debemos ir en el modelo híbrido de educación y en el modelo de cómo planteamos la digitalización de la educación. Y juntos estos tres elementos o estos tres bloques nos están hablando de algo que hemos echado en falta durante todos estos periodos, durante todo este tiempo. Y es una implementación
consciente y decisiva por parte de las administraciones educativas, una apuesta verdadera por lo que yo he denominado una pedagogía de cuidados que no tienen que ver solo con lo emocional, que no tienen que ver solo con el impacto físico, emocional, social, convivencial que la pandemia ha tenido en la escuela, en las familias, en el alumnado, sino que tiene que ver también una pedagogía de los cuidados en lo político, en las decisiones administrativas, en las decisiones organizativas, que van dirigidas a esto, a cuidar la desigualdad, a cuidar la equidad, a salvar la diversidad de nuestro alumnado, de nuestras familias, en lo físico, en lo laboral, en lo asistencial también. Por lo tanto, esta pedagogía de cuidado sobrepasa la propia escuela. Ahonda en las familias, en la relación que tienen con sus propios hijos, ahonda en el alumnado, en la relación que el propio alumnado tiene, primero de sí mismo, de los autocuidados que se provee y del cuidado que tiene en las relaciones con el otro, en ese cambio de pensamiento en perspectiva hacia el otro, y que hay que implementar también en las escuelas, tanto en la fase, digamos, a distancia como en la fase presencial. Y tiene que ver también con los cuidados al propio profesorado, sobre el bienestar, de saber cuidarnos, de saber cuidar a nuestros compañeros, de generar clima, como hablaba antes el profesor Adriano, para que estos cuidados no sean solo en una dirección, sino que sean en todas las direcciones. Por lo tanto, tenemos pendiente delante de nosotros esta pedagogía de la que estoy hablando, que es la pedagogía de los cuidados, que tenemos que organizar y que tenemos que empezar a trabajar. Voy a intentar resumir las propuestas a partir de lo que hemos aprendido y de lo que nos ha enseñado la pandemia. Primer punto que nos ha enseñado. El primer punto que nos ha enseñado es que de esta situación salimos juntos y juntas, o no salimos. Nos está hablando de la interdependencia, sobre cómo en el futuro vamos a gestionar la interdependencia entre lo individual y lo colectivo. Cómo vamos a enfrentar el individualismo tan creciente, tan arraigado, tan radicalizado en nuestra cultura, en nuestra sociedad capitalista, frente al beneficio de la colectividad, de las propuestas colectivas y de las que hacemos a toda la sociedad. Por lo tanto, tenemos que salir juntos y para salir juntos nos tenemos que reconocer juntos. En este sentido, si nos fijamos en el alumnado, tenemos que pensar que el alumnado ha sido un ejemplo de adaptación. Al alumnado le hemos propuesto de buenas a primeras un modelo de convivencia, un modelo de estar en la escuela tan diferente al que tenían, que nos han dado una respuesta admirable. Han sido tan capaces de seguir las pautas sanitarias, sociales, de relación que les planteábamos, que han sido capaces de darnos ese ejemplo de adaptación. Han sido inteligentes, como lo han sido las familias y como lo hemos sido el profesorado. Ellos han sido capaces de hacer normal algo que era de entrada absolutamente extraordinario. Taparse la cara, no tener contacto con el otro, guardar las distancias, estar pendientes permanentemente de cómo interaccionar con el otro. Esto ha sido para el alumnado una oportunidad para aprender y también para conocer otras cosas, porque cuando han estado en casa, ellos mismos no reconocían que han aprendido de esta crisis elementos de oportunidad, es decir, han aprovechado para conocer mejor a sus padres en situaciones críticas, en situaciones de estrés, para conocerse mejor a sí mismos, para conocer a sus hermanos, para aprender a cocinar, aprender a renunciar a cosas en una sociedad tan hedonista, tan satisfecha como la nuestra. Ha habido oportunidades en el ámbito familiar para aprender a renunciar a cosas, a perder a seres queridos, a no poder hacer cosas que uno desea hacer, a hacerse más fuerte o a pagar, digamos, ese peaje que la propia pandemia ha
ha golpeado con fuerza sobre ellos. Por lo tanto, el impacto sobre su salud mental ha sido muy importante, sobre todo en los más pequeños, sobre todo en los adolescentes sin posibilidad de relacionarse. Esto tendremos que hacer un seguimiento y la pandemia nos enseña a que no vamos a poder olvidarnos de este impacto en salud mental y vamos a tener que continuar vigilando la evolución que esta generación de chicos, de chicas en edad escolar, sobre todo en países donde el encerramiento ha tenido tanta duración, tendremos que estar pendientes para ello. Y luego también nos ha enseñado el alumnado su conducta y su comportamiento como regulador social. La escuela en sí mismo es una reguladora social porque tiene organizados a los alumnos en los espacios y en los tiempos en que está funcionando. Y lo hemos podido comprobar en España, por ejemplo, ahora que ha terminado el curso, que los alumnos han abandonado las escuelas, han tenido otros horarios, otros tiempos, y se han disparado, digamos, los contagios. Afortunadamente la población en un alto porcentaje ya está vacunada, por lo tanto las hospitalizaciones han sido mínimas, pero el nivel de contagios es muy importante. Si miramos al alumnado también, tenemos que reconocerles que nos han dado calidez, esa frialdad que nos daba la distancia, los miedos, las incertidumbres. El propio alumnado nos ha aportado calidez, espontaneidad, dentro del marco del propio respeto para guardar los criterios. Nos ha aportado esa frescura que muchas veces los adultos se nos caía el alma a los pies con esa tristeza de un día para otro que estamos y que hemos estado viviendo en las escuelas. Por lo tanto, el alumnado ha sido un acicate, nos ha servido para motivarnos a los propios profesores, a los propios padres y madres también. Tenemos que reconocerles a ellos que han sabido respetar ese modelo que se propuso de grupos burbuja, un modelo que ha permitido gestionar el nivel de contagios, que ha sido mínimo. En realidad hemos tenido que cerrar muy pocas escuelas durante toda la pandemia. Por lo tanto, gracias al rigor de los equipos gestores, del profesorado y sobre todo de la participación de las familias en las comunicaciones y del propio alumnado en el seguimiento de los criterios. Por lo tanto, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña de que tenemos alumnos muy poderosos, muy potentes, que son capaces de seguir las pautas, que tienen madurez, a pesar de su edad, a pesar de su adolescencia, son capaces de discernir, de saber dónde están y qué tienen que hacer, ¿no? También el alumnado nos ha aportado un dato dentro de la propia pandemia que las propias investigaciones nos están revelando, y es el incremento del ciberacoso y de los conflictos en la red a través de Internet, ¿no? Cuando las escuelas estaban cerradas, estructuras y disposiciones que teníamos que daban respuesta a estas situaciones, como los equipos de ayuda, como los equipos de mediación, para resolver los conflictos, eran chicos, chicas que no estaban, que no manejaban situaciones online y que se producían. Y en este sentido, el propio alumnado nos ha hablado y se ha posicionado, ha dado un paso adelante para liderar proyectos de cibermentoría, para ayudar a sus compañeros que estaban sufriendo ciberacoso. De ahí la necesidad de implementar en un futuro, cuando se habla de que esta pandemia es solo la primera de otras muchas que van a llegar, mecanismos, modalidades de sistemas de apoyo entre iguales diferentes a los que conocemos ahora. Hablo de los cibermentores y las cibermentoras que han planteado un servicio impagable durante el tiempo de confinamiento, pero hablamos también de otros como los Cyber Teams Care, que son grupos de equipos que funcionan dentro de los chats y dentro de las redes sociales para preservar el respeto y para preservar
la resolución de problemas dentro de la red. Bien, ¿qué tendremos que hacer ahora en este sector del alumnado? Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por revincular a todos los alumnos y alumnas desconectados, a los más vulnerables, a los más diversos, compensar esa distancia que han perdido en esa carrera que durante el confinamiento, durante la hibridación de la educación se les ha producido y han sufrido. Por lo tanto, este ejercicio de revinculación, de seguir añadiendo lazos afectivos, aquellos lazos que se han roto, volver a construirlos, es un ejercicio importante. Tenemos que hacer un ejercicio también de seguimiento sobre su salud mental, porque este confinamiento, esta pandemia, no ha sido una pandemia que ha salido gratis en absoluto. Nos ha pasado factura a todos, a los adultos, pero especialmente a los alumnos y a las alumnas. Tenemos que implementar nuevos modelos de ayuda, de mediación, de resolución de conflictos para la enseñanza online, para la hibridación de la educación. La cibermentoría y los Cyber Team Care son dos modelos que nos están ayudando mucho a resolver situaciones importantes. Y tenemos que proveer para el alumnado también, a mí me parece que es importante, momentos de expresión emocional, momentos de cuidado. Cuando hablábamos de la pedagogía del cuidado, bueno, pues momentos de cuidado, pero momentos donde puedan comunicar, donde se puedan expresar emocionalmente, donde podamos los adultos, las familias, los padres, las madres, practicar esos cuidados de cercanía, de ayuda, esas caricias emocionales con la palabra, con la actitud, con las preguntas, que son tan importantes y que tanto necesitan, ¿no? La creación de vínculos que se han perdido, que se han roto, en ese tejido social que la pandemia se ha llevado por delante, y sobre todo gestionar la resiliencia, es decir, ellos han sido fuertes, han aguantado efectivamente, y tenemos que ayudarles a hacer un soporte de gestión de esa resiliencia que ellos han aprendido. Con las familias, pues efectivamente con las familias tenemos que agradecerles su generosidad, la generosidad que han tenido con el propio profesorado, cuando el profesorado les ha brindado, les ha hecho una propuesta en ese primer momento tan urgente, tan de emergencia, donde la escuela física se trasladó a los salones de las casas y se trasladó literalmente, se trasladó tal cual, y fueron los padres y las madres quienes tuvieron que asumir una labor que desde luego no les correspondía. Eso efectivamente lo hicimos mal y no conviene, no hay que volver a repetirlo. Tenemos que pensar en un modelo diferente, en un modelo de colaboración, en un modelo de participación, ayudando a los padres y a las madres a abordar esta reconstrucción, este cosido de ese tejido que se ha perdido, ¿no? Con la cercanía del otro, cómo ayudar a que sus hijos y ellos mismos sean capaces de preocuparse por las necesidades que otros tienen, cómo ser empáticos con quien tenemos cerca. Esto nos lo ha enseñado también la propia pandemia, ¿no? Y la pandemia a las propias familias les ha ayudado a abordar otros conceptos y otros aprendizajes, nos ha enseñado a saber cómo suplantar las carencias, a cómo actuar ante las pérdidas vitales en muchos casos, ¿no? A cómo resistir emocionalmente. A veces hay un dicho que dice que Dios no te dé aquello que seas capaz de resistir, ¿no? Es decir, a veces somos capaces de resistir solo cuando la situación se presenta delante de nosotros. Y esto tiene que ser también un aprendizaje para nosotros, dentro de lo que son las competencias cotidianas, ¿no? Las familias han sabido redirigir el foco hacia lo más importante, ellos han sabido priorizar, han sabido poner delante lo importante frente a lo superfluo, en el plano de lo físico, en el plano de lo emocional, en el plano incluso de lo académico. Han sabido, a pesar de que en muchas ocasiones los alumnos se quejaban de la cantidad de deberes que había, las familias han sabido seleccionar, han sabido, digamos,
ir a lo central, a lo básico, cuando no se podía abordar todo. Evidentemente el profesorado este aprendizaje también lo ha hecho, respecto al currículo, claro. Respecto a lo social, respecto a lo vital, a lo que es importante, ¿no? También las familias han podido conocer y han podido medir este ejercicio de medida social y emocional, las realidades de su propia familia, han podido comunicar. Algunos profesores nos hablaban de que han sido capaces de conocer las realidades de las propias familias, mucho más de lo que las conocían antes, porque han estado más cerca, porque las familias han comunicado más, han sido capaces de contar sus miedos, sus incertidumbres. Esto nos informa también de que tenemos canales comunicativos para que las familias entren en la escuela, estén en la escuela más tiempo, contando más cosas de su propia realidad, se impliquen más. Todo el nivel participativo de cómo hacer que las familias participen más, sean más protagonistas en la propia familia y en la propia gestión educativa con el profesorado, ¿no? Y también han aprendido, nos dicen las familias, han aprendido a relacionarse con el profesorado de manera online. Por lo tanto, estos aprendizajes nos han ayudado a estar más cerca de las familias, a estar más cerca del profesorado, ¿no? Sin duda el profesorado también ha dado una lección en el sentido de que ha estado cerca de las familias, les ha brindado su ayuda. Se han producido debates interesantes en los centros, se ha pasado de ese docentecentrismo y paidocentrismo a tener en cuenta el exponente de las propias familias, la opinión de las propias familias. Tenemos que reconocer que han soportado las propias familias una carga excesiva, una carga académica excesiva para la que no estaban preparadas. Por lo tanto, los nuevos modelos deben ir hacia otro lugar. Y han sido capaces también de gestionar emocionalmente lo que se les ha venido encima. Por lo tanto, también de cara a futuro tenemos que estar pendientes de la salud mental de muchas personas, que es esta otra pandemia que se nos viene ahora, la pandemia de la salud mental de las familias, del alumnado y del propio profesorado, del propio personal sanitario que está soportando esta pandemia. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que la labor educativa es de una responsabilidad compartida. Es decir, tenemos que compartir la responsabilidad familias, profesorado y alumnado. Este es un aprendizaje que hemos hecho y que nos tiene que servir para no equivocarnos de nuevo en el futuro. Hemos aprendido también que necesitamos nuevas leyes que den más participación a las familias, que las hagan más presentes, que las hagan más protagonistas, pero no como elemento decorativo de la escuela, no como jarrón chino que no debe romperse, sino como un elemento indispensable en ese concepto por el que yo tanto he luchado y que me conocéis, que es el concepto de lealtad educativa, ¿no? Cuando yo hablo de lealtad educativa, estoy hablando de participar en el mismo viaje familias, profesorado y alumnado, ¿no? Esta lealtad de mirar en la misma dirección a pesar de las dificultades es algo que nos ha enseñado la pandemia y que tenemos que implementar con la propia pandemia, ¿no? No podemos volver a las mismas prácticas, a esas prácticas que miraban a las familias de manera, vamos a decir, como se dice en España, de manera torva, de manera sospechosa. ¿Qué querrán ahora? Casi de manera amenazante. Eso no construye escuela, eso no es leal. Por lo tanto, debemos aprender todos a hacer este trabajo, ¿no? Que juntos es un aprendizaje importante de la pandemia. Tenemos que ir en esta dirección. Lo segundo que debemos aprender es los aspectos que tienen que ver con la vulnerabilidad. Cómo trabajar los vínculos emocionales a partir de ahora. En la pandemia han estado un poco abandonados. Es verdad que en los momentos de urgencia hemos ido a lo importante y nos hemos centrado en ello, en cómo resolverlo, pero no podemos iniciar este camino nuevo cuando la pandemia haya pasado otra vez a las mismas prácticas de centrarse en los contenidos
y abandonar a las personas. Yo creo que esto es algo que la pandemia nos ha enseñado y que no podemos dejar de aprender. Cómo fortalecer los vínculos, cómo hacer que esos vínculos sean recíprocos, cómo hacer que la escuela sea un espacio que cure, que ayude a curar los daños que la propia vida hace a las personas, al alumnado, a las familias, a nosotros mismos como profesorado, ¿no? Aquí siempre me gusta poner el ejemplo ese que pone la antropóloga, una famosa antropóloga, que no recuerdo ahora su nombre, que hablaba, creo que se llamaba Heath, que hablaba de que lo que diferencia a las civilizaciones, a unas civilizaciones de otras, a unas especies de otras, es que cuando alguien sufre una lesión en un hueso, ella pone el ejemplo del fémur, algunos animales, algunos homínidos, incluso algunos primates, ni siquiera algunos primates, cuando el hueso se rompe, algunas especies mueren, algunas especies fallecen porque no son capaces de resolver ese problema. El hueso fragua mal y el animal muere. Sin embargo, nuestra especie, incluso algunos primates, incluso algunos homínidos, incluso nosotros, somos capaces de cuidar unos de otros para que ese hueso, por muy grave que sea la lesión, termine fraguando, termine colocándose y termine recuperando el daño producido. Esta pedagogía de cuidados es una pedagogía que tenemos que aprender para ayudar a aquellas personas que están a nuestro lado, que lo están pasando mal, que están pasando hambre, que han perdido el trabajo, a estos alumnos a los que les hemos enseñado cuidados con los equipos de ayuda, con la cibermentoría, sean capaces de generalizar esos cuidados a otros entornos laborales, sociales, familiares, para generalizar esta política, esta pedagogía de cuidados, ¿no? Por lo tanto, desarrollando ecohabilidades como la sensibilidad, como la empatía, como la simpatía, como la lástima, como el cariño, como estas habilidades que nadie, como la generosidad, estas habilidades que nadie enseña y que están en el currículo escolar escondidas detrás de los mapas, detrás de las historias, detrás de las fórmulas matemáticas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de hacer aflorar estos vínculos emocionales para solventar este gran impacto que la pandemia ha tenido sobre la vulnerabilidad de las personas. En la tercera cuestión, las respuestas. ¿Qué respuestas hemos dado? La pandemia nos ha enseñado que ha habido respuestas que hemos dado que hemos errado y que no debemos volver a darlas. Son las respuestas que no han atendido a la desigualdad, que no han atendido a la vulnerabilidad. Las centradas en los contenidos, las centradas en todo el currículo extenso. No, debemos ir a podar el currículum, a ir a lo básico, a ir a lo central. Debemos ir no a la generalidad de las clases, de los grupos, debemos contemplar la diversidad, debemos contemplar la excepción, debemos contemplar a quienes se han desconectado, a quienes han perdido el vínculo escolar porque no han tenido posibilidad de digitalización, porque no han tenido posibilidad de desconexión, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, estas distintas respuestas las tenemos que organizar en un apoyo adaptado a las necesidades de nuestras familias, a las necesidades de nuestros alumnos. Y poner el énfasis más en lo convivencial, en lo emocional, ¿no? Exigir que esa pedagogía de cuidados tenga un espacio dentro de la escuela, ¿no? Cuarta cosa, los aprendizajes. La presencialidad que estos aprendizajes nos han proporcionado. Respecto del currículum, sobre ir a lo nuclear, esto es un aprendizaje que no podemos olvidar. Otro aprendizaje que no podemos olvidar son los aprendizajes nuevos. La pandemia nos ha enseñado a que ha habido muchas formas de enseñar
que no han provocado los aprendizajes que queríamos. Hemos abandonado las pedagogías, las pedagogías de compartir, las pedagogías de salir de la escuela. Hemos abandonado las pedagogías innovadoras, cooperativas, que exigían contacto, que exigían roce, que exigían que los padres vinieran a la escuela, que también los padres asumieran la labor educativa. Esas las hemos abandonado. En aras a una emergencia sanitaria, sí, tenemos que empezar a recuperarlas y tenemos que pedir el papel de las familias para adoptar papeles de educadores de otras cosas que también son importantes y vitales para la vida, ¿no? Cómo salir de una pérdida o cómo hacerse fuerte ante la adversidad, ¿no? Esto lo enseñan los iguales, lo enseña la familia, lo enseñan los padres, lo enseñan los vecinos, lo enseñan los ejemplos de personas, ¿no? Y los aprendizajes tienen que incidir sobre algo importante y es sobre la hibridación educativa. Los aprendizajes en el futuro van a tener que ser combinados, es decir, vamos a tener que combinar la educación presencial con esta otra educación que es la online, una educación híbrida que no ha funcionado, por ejemplo, en España, las investigaciones ponen de manifiesto que no ha funcionado en personas mayores, que no ha funcionado del todo en la universidad y que para la que no estábamos suficientemente preparados para organizar respuesta en lo que tenía que ver con lo motivacional, sobre cómo motivar a los alumnos, en aspectos sobre el seguimiento, sobre cómo hacerles el seguimiento a los alumnos y en aspectos que tenían que ver con la evaluación, cómo evaluar realmente competencias y no volver a los mismos contenidos. Esta fórmula híbrida la tendremos que organizar a partir del quinto interrogante y el último interrogante en el que me quiero centrar, que es el que tiene que ver con la tecnología, con las tecnologías, con el mundo de la digitalización futura, sobre cómo organizarlo en el ámbito educativo, sobre el papel que tenemos que proporcionarle a esta digitalización, sobre cómo nos queremos relacionar con la tecnología. Este es un paso importante que tenemos que reflexionar a partir de lo que nos ha enseñado la pandemia. La pandemia nos ha enseñado que hay otros mundos que no son los digitales, que tienen relevancia vital para nosotros, relevancia emocional, relevancia social, que no los podemos abandonar, que la digitalización tiene que tener un lugar, pero que no puede ser todo. Y otro dato que a mí me parece importante y que nos ha enseñado la pandemia, sobre todo de cara a cómo los alumnos y las alumnas han vivido esta digitalización, y es el hecho de que con la participación de nuestros alumnos y alumnas en esta digitalización a la carta, son alumnos y alumnas que se relacionan con los dispositivos, con las redes, en base a lo que les gusta, en base a lo que admiran, en base a los likes que producen. Es una digitalización seleccionada, es una digitalización selectiva. Ellos están acostumbrados a relacionarse con modelos, discursos, debates que les gustan, que les ayudan, que les refuerzan. Y sin embargo no están acostumbrados a relacionarse con discursos disruptivos para ellos. Discursos que van en contra de lo que piensan, que son diferentes. Y no por ser diferentes son menos ricos, que les pueden producir enriquecimiento. Y en este sentido la digitalización no puede provocar un empobrecimiento de nuestros chicos y de nuestras chicas. La digitalización no puede provocar, como decimos, poner fronteras sobre lo que mirar. Tenemos que abrir
esas pantallas hacia modelos, hacia discursos, hacia realidades diferentes, porque si no estaremos favoreciendo el radicalismo, estaremos favoreciendo por ciertos planteamientos racistas, ciertos planteamientos unilaterales, y en la pluralidad está la riqueza, en la diversidad está la abundancia, en el pensamiento divergente, en el pensamiento diverso. Y esto tenemos que salvarlo con la digitalización y sobre todo con el uso que los alumnos y las alumnas hacen de los dispositivos móviles y la relación que establecen con ellos, de los contenidos de uso que establecen. Por lo tanto, en este sentido, tenemos que preparar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas también con estructuras nuevas. Decíamos, cibermentores y cibermentoras. En ningún momento hemos echado en falta la necesidad de que los cibermentores y las cibermentoras estuvieran en los grupos de convivencia digital, en los chats. Los cibertinker también son elementos que ayudan a quienes se sienten lesionados, a quienes se sienten dañados y que no son capaces de verbalizar en grupo, de verbalizar en chat esos miedos, esos rechazos que un comentario de un compañero o el comentario mayoritario de todo el grupo lleva en una dirección, ¿no? Pensemos en los comentarios homófobos o en los comentarios racistas o en los comentarios machistas que en muchas ocasiones en estos contextos digitales se producen. Por lo tanto, ¿qué nos enseña la pandemia en este sentido? Una nueva fórmula de tecnología, una relación con la tecnología mucho más reflexionada, mucho más elaborada, un papel de la tecnología en las escuelas, en la relación familia-escuela y en la propia relación con los contenidos del discurso y del currículum que la propia escuela tiene, y una relación de nuestros propios alumnos y alumnas respecto de la tecnología. En este sentido, yo creo que es importante ahondar en este sentido. Bien, y al final, solo por resumir, 4 ideas de cosas que sin duda hemos hecho positivas y que las hemos hecho juntos, como decía, durante esta pandemia y durante este periodo de escolarización presencial e híbrido en esta pandemia. Es decir, una primera idea que tiene que ver con si queremos dar igualdad de oportunidades a toda la gente, a todas las personas, ayudar en la igualdad y ayudar en la equidad, tenemos que fomentar la presencialidad en nuestras escuelas. Esta primera idea es importante. Segunda idea, para ser competentes tenemos que ir hacia un currículum y hacia un aprendizaje, no solo hacia una enseñanza, sino un aprendizaje nuclear, un aprendizaje básico que ayude a todos en un nivel de competencia suficiente. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Que tenemos que ayudar y conseguir fórmulas organizativas que atiendan a la diversidad de todo nuestro alumnado. Tenemos un alumnado muy diverso en capacidades, en intereses, en accesibilidad, en competencias. Por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas organizativas de hibridez, de bajar las ratios. No he hablado de esto, pero es otra enseñanza que nos ha enseñado la pandemia, el ratio de aula, profesor, la relación profesor-alumno, alumno-profesor, ha demostrado que se puede atender mucho mejor la diversidad cuando esta relación es corta, es baja. Las políticas en los momentos de emergencia han ido en esta dirección. Los gobiernos y las comunidades autónomas aquí en España han contratado muchos más profesores para que las ratios del profesorado y el alumnado fueran más cortas. El profesorado pudiera atender mejor a sus alumnos.
Ha habido ratios de 15, de 18, de 20 alumnos por profesor. ¿Qué pasa ahora? Que no nos podemos equivocar. Si eso ha dado resultado para atender a la diversidad, no puede ser que ahora que acaba la pandemia o que estamos saliendo de la pandemia, volvamos a usos y a prácticas anteriores, donde volvamos a los 30, a los 40 o a más alumnos por aula. Esto nos ha enseñado la pandemia. Emma, Sí, posso interrompê-lo? de acuerdo. Eu estou preocupada, claro que a gente ficaria aqui muito tempo ouvindo, né? Eu não consigo nem te interromper de tanto que eu estou interessada no que você está dizendo, e a Ana Bien, também. Mas finalizo. eu estou preocupada só com o horário. Vale, finalizo. Y la última idea, la que decíamos, la tecnología, nuestra relación con la tecnología tiene que ser diferente, tiene que cambiar. Muchas gracias a todos. Disculpad que me haya extendido y agradecer le pido disculpas a Ana y agradezco a Adriana esta explicación. Não, eu até tentei te interromper antes, mas você traz tantos dados importantes, né? E aqui no chat várias pessoas estão comentando, depois a gente vai abrir para perguntas. Então, vou passar para a Ana fazer as considerações dela e aí a gente volta a conversar, tá bom? Fica aqui com a gente para a gente poder voltar depois. Ana, a palavra é sua. Muito difícil falar depois do Avilé, né? Thelma, César, Flavinha, Avilé, o negócio está ficando cada vez mais grave aqui comigo. Mas, de qualquer forma, eu sou uma pessoa escolarizada e eu tentei cumprir minha lição de casa para ajudar a responder a pergunta que vocês nos fizeram. Eu vou, então, compartilhar minha tela, tá bom? Só um minuto. Tá dando para ver? Assim, Ana. Então tá bom. Então, olhando um pouco para essa pergunta, né? A essa provocação que vocês fizeram, que aprendizagens que a pandemia trouxe para a educação, eu estou aqui me apresentando como psicóloga, como professora de psicologia e também como contadora de histórias, porque eu acho que é o que a gente tem feito melhor, né? Então, a ideia da gente poder pensar um pouco na palavra pandemia, né, que vem do grego pandemia ou pandemias, que quer dizer o povo inteiro. É também um substantivo feminino que quer dizer o surto de uma doença com distribuição geográfica internacional muito alargada e simultânea. Então, o que é que a gente sabe sobre essa pandemia? É importante que a gente se lembre de uma diferenciação que a gente tem feito várias vezes. A ideia de distanciamento social não é a mesma de isolamento social, né? Então, o distanciamento social no Brasil já existe há muito tempo e tem aumentado cada vez mais, principalmente nesse governo. Então, estamos enfrentando um problema complexo e imprevisível. Se no começo do ano passado alguém nos dissesse que a gente ia passar por algo parecido, a gente ia dizer, claro que não, né? De jeito nenhum, nós não temos referência, nós não sabemos o que acontecerá, quando tudo isso vai acabar, apesar de alguns países, como disse o Avilé, na Espanha, já terem retomado algumas situações de aula, mas a Europa agora está em férias, né, de escolares, porque é pleno verão, mas a gente não sabe aqui no Brasil quando é que tudo isso vai acabar, né? Houve até um pronunciamento do governador do estado de São Paulo anteontem dizendo, a partir de 2 de agosto, todo mundo nas escolas e nas universidades. Como é que a gente faz se não estamos todos vacinados, né? A gente sabe que vai passar, só não sabemos quando e nem como é que a gente volta. Eu me lembro no começo da pandemia que muita gente dizia, ai, essa pandemia, esse isolamento social vai nos fazer mais humanos, mais solidários. Não é verdade.
né? Quem já era humano continua mais humano, quem já era solidário ficou solidário, mas também as pessoas que eram individualistas, egoístas, se mantiveram do mesmo jeito. Ninguém sabe ao certo o que fazer em relação à sua vida, né, aos planos de vida pessoais e profissionais, e nós temos tido, então, muitas divergências, uma insegurança muito grande, muita incerteza. A gente não sabe como é que a gente programa, por exemplo, o nosso segundo semestre. Eu queria tirar daqui a imagem das pessoas. Pronto, acho que eu consegui. Sem as escolas, o que nós vimos acontecer? Né? Alguns autores têm dito isso para a gente. Sem as escolas, tem-se a impressão de que o mundo parou. E a vida tem essa habilidade de mostrar que o impensável e o improvável acontece e que nossos horizontes de ação podem ser limitados. Então, esses 3 autores, num texto que foi publicado no final do ano passado, disseram, claro, houve a flagrante incompatibilidade, de um lado, estratégias de normalização do cotidiano educacional e, de outro, suas dificuldades de efetivação em nosso país. Não sei quanto que o Avilés sabe disso, mas os nossos professores tiveram que inventar, e se tem uma coisa que nós temos nessa vida é criatividade, né? Então, alguns professores fizeram esquemas importantes de dar aula. Essa professora aqui da direita amarrou um cabide de ponta cabeça, segurou com umas tiras de tecido e filmou uma aula que ela estava dando, né? A forma como outra professora organizou material para que os alunos fossem buscar, né? E depois, no retorno, meio presencial e meio remoto, em que poucos alunos podiam participar, né, das aulas presenciais, mas que tinha que ter um distanciamento. A gente tem muito, muito, muito desejo de poder voltar a ter os corpos se encontrando nessa pandemia. O que nós vimos também acontecer? Eu tive muitas situações de sofrimento. Eu disse que eu sou uma contadora de história. No começo do ano passado, eu tinha uma disciplina que eu oferecia para a graduação da Unicamp, e de 49 alunos matriculados, eu tinha 13 alunos que frequentavam. Isso me dava muita tristeza. Eu terminava a aula e tinha crises de choro. Eu imagino que isso deve ter acontecido com muita gente. A gente tentava buscar esses alunos em Facebook de várias maneiras e a gente não conseguia, né? Eu tive também, assim como muitos de vocês, muitas crises de ansiedade, muito medo de que a gente pudesse se contaminar, que a família da gente se contaminasse, mas principalmente nós tivemos muitas dúvidas e algumas certezas do tipo, não dá para viver dessa maneira com ensino remoto, e essa acho que foi a grande descoberta. Todos nós aprendemos mesmo a trabalhar remotamente. Quem buscava formar alunos que tivessem relações mais justas e humanizadas, continuaram assim. Da mesma maneira que eu disse, pessoas solidárias se mantiveram solidárias, pessoas egoístas se mantiveram egoístas. As equipes de ajuda nas escolas, e tudo com a proposta que o professor Avilés fez na Espanha. Muitas das nossas escolas, orientadas inclusive por profissionais e pesquisadores aqui do GPEM, têm alunos que têm relações humanizadas. Mas ainda há um cansaço e há uma preocupação com a aprendizagem e com a saúde, né? Então, o que é que cada um de nós sente de ter ficado o dia todo sentado na frente de um computador, tentando trazer. A professora Thelma Vinhas de manhã trouxe algumas realidades, né? Alunos que dormem, alunos que põem uma imagem para ficar parecendo que a câmera dele congelou. Então, como é que nós temos lidado com tudo isso? Outra coisa que nós vimos acontecer é que houve, então, em relação às famílias, um hiperconvívio, né? Isso não quer dizer que seja totalmente bom,
porque as relações familiares que já estavam estraçalhadas foram completamente danificadas. Houve, portanto, uma ruptura, né, nessas relações, e isso tudo teve, obviamente, consequências na escola. Para alguns, foi importante poder cultivar bons momentos com pessoas da família, companheiros, companheiras, filhos, netos e etc. Mas, por outro lado, esse hiperconvívio também provocou sofrimento aos mais vulneráveis. A Flavinha também mostrou, a Luciana, a quantidade de violência doméstica que nós tivemos no Brasil a partir desse isolamento social. Portanto, nós tivemos uma situação que enfatiza realidades já existentes. Muita gente diz, nós estamos todos no mesmo barco. Eu digo, não, não estamos no mesmo barco, nós estamos todos no mesmo temporal. Um com um navio enorme, um transatlântico, e outros num caiaquezinho, numa canoa, né? Então, essa é uma dimensão importante que a gente precisa considerar. O que dizem as pesquisas? Agora, recentemente, no começo desse mês, uma orientanda minha de mestrado, a Beatriz Vieira Ferreira, defendeu a sua dissertação e ela foi contando um pouco, narrando situações que ela viveu com os alunos. E aí eu vou trazer aqui uma escrita dela, uma narrativa que ela fez sobre um aluno que tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista. E ela disse: meus olhos se encheram de lágrimas, eu me senti a pior pessoa do mundo. Os protocolos exigem que a gente mantenha a distância. E existe distância maior do que esse abismo de incluir respeitosamente? Eu o abracei e nos acalmamos. Com a ajuda da assistente, ele se sentou e fez o que foi proposto. No fim de semana seguinte ao ocorrido, assistindo a um filme, uma frase me marcou. A parte mais difícil de ter um transtorno mental é que querem que você se comporte como se não tivesse nada. Como um soco no estômago, revivi um momento de angústia e me senti mal novamente por talvez desejar isso daquela criança, que ela se comportasse como se não tivesse nada, e quão doloroso está sendo para essa criança não poder ser ela quem é. Ou que a todo momento tem um limite de até aqui tudo bem fazer isso, mas esse outro não. Quantos caminhos estão sendo impedidos de trilhar? Então, essa narrativa foi feita pela Bia e escrita em fevereiro desse ano, e ela trabalha com crianças pequenas de 3 e 4 anos. O que também mostram as pesquisas, né? Tem uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Unibanco e pelo INSPER, saiu agora publicada no final de maio, ou junho, e mostra o seguinte, que os estudantes que concluíram a segunda série do ensino médio em 2020 iniciaram a terceira série com uma proficiência em língua portuguesa e matemática entre 9 e 10 pontos abaixo do que iriam alcançar sem a pandemia. Os alunos dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, podem ter regredido, em média, até 4 anos em leitura e língua portuguesa. Então, essa pesquisa foi feita pelo Centro de Aprendizagem, Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona, vinculado à Educação Getúlio Vargas, também publicado agora. Ainda, o Instituto Unibanco e o INSPER dizem: caso, ao longo do ano letivo de 2021, o ensino remoto seja mantido e não ocorra um aumento no grau de engajamento dos estudantes, as perdas deverão alcançar níveis quase 2 vezes mais elevados. 16 em língua portuguesa e 20 pontos em matemática, né? Então, o que as pesquisas foram nos mostrando? Em teste de matemática e língua portuguesa, uma amostra de alunos do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, realizado apenas no estado de São Paulo. Houve piora nos 3 grupos avaliados, sendo que o resultado mais preocupante foi verificado nos anos iniciais do ensino fundamental, com uma queda de 46 pontos em matemática, o equivalente a uma perda de aprendizagem de 19%, e de 29 pontos em língua portuguesa, equivalendo a uma perda de 13%. Essa pesquisa foi feita pela Federal de Juiz de Fora. E a Patrícia Monteiro, que é da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, diz: o aluno que está no
início do 5º ano do ensino fundamental teve pontuação menor em matemática do que quando ele estava no 3º ano. Então, é estarrecedor a gente se deparar com esses resultados, né? Então, houve um aumento no percentual de crianças de 10 anos de idade com graves dificuldades de leitura. Então, na pré-pandemia, tudo bem que o Brasil nunca foi nenhum primor, mas havia 50% de problemas, de dificuldades, e agora 70%. Né? Então, apenas 6,6% das escolas públicas do país forneceram acesso gratuito à internet para alunos estudarem de forma remota durante o fechamento das escolas na pandemia de coronavírus. Essa é uma informação que foi publicada ontem na Folha de São Paulo, muitos de vocês devem ter visto. 6,6% das escolas ofereceram acesso à internet. A conectividade para alunos mais pobres tem sido um dos maiores entraves para a manutenção dos estudos nesse período de pandemia. Nessa semana, o presidente brigou na Justiça para não cumprir a lei que determina investimentos para fornecer internet a alunos e professores da rede pública. A gente olha e diz, o que será que está acontecendo, né, nesse país? O que será que nós temos que fazer para alterar essa condição? Temos um presidente que diz, eu vou entrar na Justiça para não ter que cumprir o que manda a lei. A lei, que foi inicialmente vetada por Bolsonaro, mas com o veto derrubado pelo Congresso, prevê investimento de 3,5 bilhões de reais, que acabou sendo aprovado em 2 de julho pelo veto que foi derrubado pelo Congresso. O plano era garantir internet para 18 milhões de estudantes que fazem parte do cadastro do Bolsa Família, além de atingir 1,5 milhão de professores. Em pleno segundo semestre de 2021, que a gente ainda não chegou, né? O MEC não sabe quantas escolas retomaram as aulas nesse ano e quais têm sido os desafios enfrentados e quais as estratégias adotadas. Então, nós não podemos dizer que nós temos alguma possibilidade de comparação com o que o professor Abilé acabou de trazer para a gente. Tá certo? Nós temos uma condição muito diferente. E aí a gente olha e diz, e o que precisa então ser feito? Será preciso, em muitos casos, trabalhar na recuperação de conteúdos que já haviam sido dados antes da pandemia. É claro que a gente olha e diz, se nós temos um muro de aprendizagem, como eu costumo fazer uma analogia, e nós percebemos alguns buracos nesse muro, dependendo da localização desses buracos, ou nós tampamos esse buraco novamente com concreto e com tijolo, ou então esse muro vai cair. É o que tem sido informado para a gente, principalmente em relação à educação brasileira. Então, a recuperação dos conteúdos é um ponto importantíssimo. O outro ponto é trabalhar com projetos que focalizem as relações interpessoais. O Avilé falou sobre isso. Nós temos que dar espaço para que os alunos possam nos dizer como estão se sentindo. Nós temos que dar espaço para que os alunos possam dizer como se sentiam nas aulas remotas. Como é que tudo isso mexeu com eles? O que significou para eles perderem membros da família? Né? Existem artigos da imprensa que mostram como estão vivendo as crianças órfãs de pai e mãe, que os pais morreram na pandemia. É claro que nós temos que olhar também para o conteúdo. É necessário, pelo menos, adotar algumas ações de aceleração de aprendizagem, priorizando temas essenciais no currículo. Então, o que é essencial no currículo vai depender da definição das escolas, da definição do que os especialistas e os pesquisadores têm mostrado que é importante, o que é que as avaliações internacionais têm nos mostrado. Então, eu trabalhei numa escola, que não foi agora durante a pandemia, mas que a gente tinha um projeto chamado Projeto Resgate, em que um grupo de professores se disponibilizava a
ensinar para os alunos de outras séries, de outras classes que não as deles, conteúdos que eles achavam que eles estavam devendo, como a gente diz, no senso comum. A otimização dos currículos, isso é, nós temos que melhorar a qualidade do que tem sido oferecido com a definição de conteúdos, habilidades e competências que deverão ser priorizados pelos professores. Eu quero deixar muito claro aqui que eu tenho o maior respeito pelo trabalho que os professores vêm fazendo, mas muitas vezes o que acontece conosco, porque eu também sou dessa categoria profissional, nós estamos muito perdidos. Nós precisamos ter um trabalho coletivo em que a gente diga, nós vamos priorizar esses conteúdos, essas habilidades e essas competências. Então, as escolas, sem dúvida nenhuma, terão muito a ganhar se adotarem uma postura colaborativa, compartilhando boas experiências e casos de sucesso, para que outras instituições de ensino consigam mitigar as perdas de aprendizagem. Essa também foi uma informação trazida pela pesquisa do Instituto Unibanco e pelo INSPER. Então, é importante que a gente comece a mostrar para as pessoas o que nós fizemos que deu certo, o que é que significa, em primeiro lugar, dar certo, mas o que nós fizemos que foi adequado àquele grupo de alunos. Muitas vezes o que a gente percebe é, nós não temos nada a compartilhar, por que nós vamos contar? As pessoas estão carecas de saber. Não é verdade. Quando começou a pandemia, no ano passado, que eu tinha essas crises de choro quando acabava as minhas aulas, eu procurei alguns professores, colegas meus, e eles me disseram coisas básicas que eu digo para os professores. Você não está se sentindo eficaz em relação ao seu trabalho porque você não domina as tecnologias. Vá atrás de dominar. Lá fui eu correndo tentar aprender, mexer no Zoom, no Meet, como é que a gente faz para compartilhar a tela, como é que a gente faz para não achar que eu posso simplesmente transportar uma aula presencial para uma aula remota e todos seremos felizes para sempre. Coisas que já eram do meu cotidiano, mas que quando chega na nossa vez, parece que a gente esquece. Então, nós temos que buscar atuar reflexivamente. Isso quer dizer buscar a indissociação entre a teoria e a prática. Qual é a teoria que está fundamentando a nossa prática? Qual é a prática que está iluminando a nossa teoria? Então, coletivamente, nós temos que levantar hipóteses sobre o que está acontecendo no nosso cotidiano. O que será que está acontecendo que esses alunos ficam o tempo inteiro de câmera fechada? Por que será que eu me sinto desrespeitada por eles? O que será que está acontecendo comigo e com eles? Como é que eu posso fazer para motivar? A Thelma mostrou de manhã um professor que dançava para os alunos antes da aula começar. Eu acho que isso eu não tentei fazer. Eu só também acho que não fiz, porque eu não pensei. Ter como prática a partilha com os pares. É fundamental que nós tenhamos possibilidade de partilhar os nossos dilemas, o que fazer em determinadas situações, mas também os nossos êxitos. Isso eu fiz e deu certo, isso eu fiz e foi bom. Nós fizemos isso em relação a outras dimensões do cotidiano, não foi? Eu, por exemplo, aprendi a cozinhar, nós viramos todos padeiros, todo mundo resolveu fazer pão, né? Então, é algo que nós também precisamos compartilhar a respeito da nossa prática docente. E aí avaliar se coletivamente nós gostamos do resultado obtido. Não é só se nós cumprimos a tabela do campeonato e conseguimos terminar o semestre, mas pensar principalmente, eu gostaria de ser meu aluno? O que poderemos alterar e transformar coletivamente? O professor Abilé já deu uma série de indicações sobre isso. Ou seja, nós precisamos ter autoimplicação de todos e de cada um. Autoimplicação no sentido, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, qual é a parte que eu vou, na verdade, ter que transformar e o que é que eu assumo como responsabilidade com as minhas unhas e os meus dentes. Nós precisamos fortificar as relações interpessoais, no diálogo, na cooperação, na empatia, no apoio. Então, nós temos que
ter tudo isso a partir de um grupo que se percebe coletivo e pode trabalhar coletivamente, né? Então, compartilha de decisões, compartilha de análises, porque muitas vezes os nossos alunos que estão se formando professores dizem: como é que nós podemos trabalhar coletivamente se as escolas que eu tenho feito estágio ou que eu dou aula nunca nem tem reunião de professores? Nós precisamos brigar por esses espaços, nós precisamos conquistar esses espaços, espaços de conversa, tempos de conversa. E o que é que precisa ser feito? E uma Veiga, de uma forma um pouco visionária, disse isso lá em 2003. Em vez da padronização, propor a singularidade. Em vez de dependência, construir a autonomia. Em vez de isolamento e individualismo, o coletivo e a participação. Em vez da privacidade do trabalho pedagógico, propor que seja público. Em vez de autoritarismo, a gestão democrática. Em vez de cristalizar o instituído, inová-lo. Em vez de qualidade total, investir na qualidade para todos. Então, é importante que nós olhemos para essas palavras ou essas expressões que estão aqui destacadas em vermelho e dizer: nós na escola, nós na universidade, como é que nós podemos fazer para atingir tudo isso? Então, o que é que precisa ser feito? Todos os palestrantes de hoje, os participantes de mesa, disseram isso hoje. De uma outra maneira, mas disseram: a vida é feita de pequenos nadas. Nós temos que olhar para dimensões que são muito pequenas, de dimensões do nosso cotidiano, para que a gente possa partilhar uma lição, uma atividade, uma estratégia docente, mas também partilhar histórias pessoais, né? Eu tive um grupo de alunos que disse que eu falo muito da minha vida pessoal, mas eu sou uma contadora de história, eu não posso tirar isso de mim. Então, eu preciso contar o que está acontecendo com a minha vida para que os alunos saibam que naquele dia eu estou mais brava, eu estou mais feliz. Então, compartilhar pequenos nadas, o meu pão que deu certo, a minha aprendizagem a respeito de alguma receita e as minhas práticas docentes, principalmente. E aqui eu trago 3 imagens que eu costumo usar para falar de reabastecimento emocional. Usando essa analogia com esse ET que vive dentro, que está numa nave espacial, a gente pode considerar que se ele for visitar um outro planeta, para ele poder sair diferente de nós, ele não precisa fazer nada. Nós não. Nós precisamos ou estar ligado à nave-mãe com uma mangueira de oxigênio, ou ter atrás de nós aquele cilindro de oxigênio que nos diz quanto tempo nós podemos ficar fora ou quanto de distância nós podemos nos distanciar da nave-mãe. Essa ideia é a mesma para os nossos alunos que nós receberemos, talvez no primeiro semestre do ano que vem, de volta presencialmente. Vamos dar oportunidade para que nós tenhamos chance de nos reabastecer emocionalmente com as histórias deles, com os cuidados deles, com a choradeira deles, com as preocupações, mas também que nós tenhamos possibilidade de nos reabastecer emocionalmente com os nossos colegas, com os nossos espaços. Quantos de nós, professores, passamos por exemplo, na Unicamp, que está fechada desde 13 de março do ano passado, de vez em quando a gente vai dar uma volta por ali e diz: que saudade que eu tenho. Saudade que eu tenho desses espaços, da cantina, de poder tomar um café, encontrar os meus colegas, de ver ex-alunos que ali também chegam e conversam. É importante que nós não nos esqueçamos disso. A vida é feita de pequenos nadas, e nós temos que nos reabastecer emocionalmente. O Alexandre Paixão, que é um professor da Faculdade de Educação, diz isso com todas as letras. Nós temos que ter intimidade. Intimidade conosco para saber quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades, antes de ter intimidade com os outros.
Então, quando percebermos que sem relações interpessoais saudáveis e democráticas a escola não conseguirá nem oferecer conteúdo, talvez a gente consiga ter uma escola diferente depois da pandemia. Nós temos que acreditar nisso e considerar que a dimensão afetiva, a dimensão social das nossas relações pedagógicas não são um mero detalhe. Temos que formar alunos hábeis socialmente para que possam suportar a inabilidade de outros e buscar transformar a realidade da escola. Essa é uma dimensão importantíssima. Nós, como eu já disse, nós não sairemos por um passe de mágica muito bem, muito perfeitos dessa pandemia, de jeito nenhum. Mas nós temos que nos fortalecer para poder enfrentar a falta de habilidade de algumas pessoas.